Somos la Universidad de San Martín de Porres, filial sur, y vamos a compartir con ustedes un nuevo tema relacionado siempre al derecho. Hoy trataremos reformas constitucionales y la posibilidad de declarar su inconstitucionalidad. Para ello hemos invitado el día de hoy al doctor Julio Fernández, al cual le quiero presentar. Él es abogado, graduado con felicitación pública de la Universidad Católica de Santa María, es magíster en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional y Derecho Internacional por la Universidad Carlos III de Madrid, graduado con matrícula de honor y docente de la Universidad de San Martín de Porres, filial sur en la Escuela de Derecho. Doctor Julio, un gusto tenerlo nuevamente en el estudio jurídico online de la Universidad de San Martín de Porres. Adelante, el tiempo es de usted con el tema para la tarde de hoy, reformas constitucionales y la posibilidad de declarar su inconstitucionalidad. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Eris, muy amable por la presentación. Reiterarles el saludo de buenas tardes y agradecer al Consultorio Jurídico de la Universidad San Martín de Porres por esta gentil invitación para discutir un tema que sobre todo en las circunstancias actuales es de suma importancia por cómo se están desenvolviendo los hechos a partir del actuar del Congreso de la República, ¿no? El tema de si existe la posibilidad de declarar inconstitucional una reforma constitucional. Primero, quizás para hacer un diagrama de lo que está sucediendo ahora mismo en torno a la actualidad y por qué es de tanta relevancia quizás ahora mismo discutir esta posibilidad en torno a la normativa de reforma constitucional, habría que diagramar qué es lo que está, digamos, haciendo el Congreso en torno al último actuar y las reformas que se quieren aprobar. El Congreso de la República ha aprobado una modificación en su reglamento, a partir del cual en esa modificación del reglamento crea una nueva legislatura, hace un desdoblamiento de la actual legislatura y la divide en dos. En circunstancias normales, nosotros podríamos observar de que, claro, en el año existen dos legislaturas, pero este Congreso, que es un Congreso ya saliente, que es un Congreso que ya está de retirada, ya no le queda mucho tiempo de acción. Y, bueno, tomando eso en consideración y en el deseo de materializar algunas reformas constitucionales, las vías que tienen son sumamente limitadas. ¿Por qué hacía yo referencia al tema de la nueva legislatura o el desdoblamiento de la legislatura que ha hecho el Congreso de la República? Porque para establecer una reforma constitucional se pueden seguir dos vías específicas. Una, que es con el voto de la mayoría calificada por parte del Congreso y luego someterla al referéndum, a la democracia directa, y la otra vía es que se obvie el paso de, digamos, someter la decisión al voto del pueblo, y más bien que solamente se quede esto en manos del Congreso con el voto aprobatorio de 2/3 del Congreso en 2 legislaturas consecutivas. Esta es una situación sumamente particular porque, claro, al Congreso que ya está de salida no le queda una legislatura adicional para optar por esta última vía. Lo único que podría hacer es aprobar por mayoría calificada, digamos, una reforma constitucional y luego de eso someterla a referéndum o esperar, quizás primero con un voto aprobatorio de los 2/3, esperar que el nuevo Congreso, el Congreso entrante, digamos, haga la votación también de 2/3 y en esa votación se termine señalando o ratificando la modificación o la reforma a la Constitución. Esa es la situación tal cual como se presenta. No obstante, yo les decía, digamos, aspectos regulares de qué es lo que debería hacer el Congreso. Bueno, el Congreso ha decidido no seguir por esa vía y al menos desde mi punto de vista ha optado por una vía alterna que es inconstitucional, que es desdoblar la actual legislatura en dos y aprobar lo que ahora mismo se está discutiendo en torno a reformas constitucionales express, a reformas constitucionales aceleradas, literalmente en un mes se quieren aprobar o se han presentado, se han propuesto hasta 12 reformas, cuando constitucionalmente desde el 93, en la vigencia de esta Constitución, se han hecho poco más de 20. Entonces, es algo sumamente llamativo, es algo sumamente cuestionable el actuar del Congreso de la República. Y en ese sentido es que cabe preguntarse precisamente el tema que nos convoca el día de hoy, que es si las reformas constitucionales pueden ser cuestionadas constitucionalmente.
claro, aquí podríamos incluso revisarnos con el tema terminológico, porque, bueno, se habla de la reforma constitucional y su inconstitucionalidad. Esta es una situación que el Tribunal Constitucional ya ha analizado, ha resuelto, pero que quizás sería conveniente, sobre todo para hacer una revisión un poco más amplia, el poder analizar cuáles son los antecedentes en torno al tema de colisión en las modificaciones constitucionales y si es que eso se puede analizar constitucionalmente, sobre todo a partir de su judicialización. Una situación particular en torno a esto, en primer lugar, por ejemplo, un antecedente nosotros lo podemos encontrar en Estados Unidos cuando se plantea una reforma, bueno, una enmienda constitucional en Estados Unidos sobre el tema de la comercialización de licores. En ese momento se planteó la enmienda para que se prohibiera la comercialización de licores y, claro, se estaba discutiendo mucho de si esta enmienda podría atentar en contra de derechos fundamentales reconocidos también en la propia Constitución. En ese momento ya se empieza, digamos, a dilucidar una discusión en la doctrina, digamos, nacen dos vertientes. Una primera que decía que debía respetarse la esencia de la Constitución, y en esa esencia de la Constitución, en ese respeto en torno a la esencia de la Constitución, no se podría atentar contra preceptos ya establecidos en la Constitución a través de enmiendas. Pero por otro lado, había otra parte de la doctrina, otra tendencia en torno a señalar de que las enmiendas constitucionales lo que hacen es modificar la propia Constitución. Y al modificar la propia Constitución, no corresponde realizar un análisis constitucional como tal, porque lo que se está cambiando, lo que se está variando, es el mismo texto normativo constitucional. Claro, al final de cuentas, en la Corte Suprema estadounidense terminó resolviendo esto y señalando de que, en efecto, las enmiendas constitucionales no son pasibles de ser cuestionadas o judicialmente, es decir, no se puede judicializar una controversia en torno a ellas por el parámetro constitucional. No se puede revisar si una enmienda constitucional vendría a responder a un parámetro o si podría atentar en contra de la Constitución. Ese fue el planteamiento estadounidense, pero no es el planteamiento que al final de cuentas ha terminado, por ejemplo, primando en nuestro país. Se cita obviamente como una situación paradójica en torno a una posición distinta, a una posición diferente, pero si nosotros observamos ya latitudes, por ejemplo, digamos, o derecho comparado, que tenga una posición más o menos relacionada a la nuestra, podríamos citar, por ejemplo, lo desarrollado por la Corte Suprema de la India. En la India sucedió un hecho sumamente particular porque el mismo Congreso de la República sacó una normativa que decía que las reformas constitucionales no podían ser revisadas por el Poder Judicial, específicamente por la Corte Suprema de la India. Esa es una situación sumamente particular porque, claro, la colisión en el derecho se presentaba específicamente entre el mismo Poder Judicial con la Corte Suprema y el legislativo, ¿no? El Poder Legislativo. Bueno, al final la Corte Suprema de la India terminó desarrollando una tendencia jurídica sumamente interesante en torno a lo que señaló como la estructura básica constitucional, ¿no? Una estructura básica en torno a la Constitución. Y dijo que el Congreso de la República no se encontraba en la potestad suficiente de cuestionar, digamos, el planteamiento tal cual en el ámbito o poder modificar la Constitución atentando contra ella, o yendo contra esa estructura básica constitucional. Digamos que similar situación se vivió en Colombia, porque en Colombia se planteó una reforma constitucional en torno a la posibilidad de brindarle al presidente Uribe la opción de reelección en un tercer mandato. Se quería hacer un cambio en la Constitución, y la Corte Constitucional colombiana, que es la homóloga del Tribunal Constitucional, terminó señalando de que esa no era una posibilidad plausible, ya que si se hacía esa modificación, digamos que iba a tener una repercusión en torno al cambio de la esencia misma de la Constitución, y eso no es algo que puede estar permitido. Esa es una situación sumamente también sui generis en torno, digamos, al derecho comparado, más relacionado sobre todo en torno a la Corte Constitucional colombiana, que es una corte que ha sido sumamente frecuente en torno a sus pronunciamientos de desarrollo y sumamente visionaria como Corte Constitucional de la región. Pero, bueno, al final de cuentas terminó mencionando o siguiendo el parámetro establecido por el tribunal, o mejor dicho, por la Corte Suprema de la India.
Nuestro Tribunal Constitucional, digamos que ha recogido una posición similar, ¿no? Ha recogido una posición que guarda coherencia con el planteamiento de la India y de Colombia, pero se aleja del planteamiento constitucional estadounidense. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional ha dicho que las reformas constitucionales sí pueden ser cuestionadas, ¿no? Sí pueden ser analizadas en torno al parámetro constitucional, en torno a la misma esencia de la Constitución. Si una reforma constitucional va en contra de la propia Constitución, obviamente esa reforma tiene que ser declarada inconstitucional. Y lo que ha terminado señalando es que nosotros debemos diferenciar lo que es el poder constituyente de lo que es el poder constituido. No se puede analizar la constitucionalidad de la propia Constitución, ¿no? Ahí estaríamos hablando nosotros de una tautología jurídica. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, revisó esto en el caso Borea-Odría, que es un caso en el que se discutía precisamente el tema relacionado a la constitucionalidad de la Constitución del 93, ¿no? Aunque el doctor Borea, connotado constitucionalista, por supuesto, decía, y él mencionaba a la Constitución como el documento del 93, precisamente señalando de que no tenía legitimidad por haber nacido de un gobierno de facto, de un gobierno dictatorial durante el periodo de gobierno del señor expresidente Fujimori. Y razón no le faltaba, ¿no? Es más, el mismo Tribunal Constitucional dijo que, digamos, la Constitución carecía de legitimidad formal, pero que a lo largo de nuestra historia constitucional nosotros habíamos tenido muchas otras constituciones, es más, la mayoría de ellas, que habían surgido precisamente no de situaciones democráticas normales, sino más bien de gobiernos de facto. Y que eso no podía, en todo caso, automáticamente hacer que la norma sea inválida o que no tenga vigencia. Y bueno, en ese caso desarrolla el Tribunal Constitucional el por qué la Constitución no puede ser revisada constitucionalmente. Y nosotros, para entender, digamos, cuál es la normativa que puede ser revisada constitucionalmente, nos tenemos que, digamos, observar lo que dice el artículo 200, inciso 4 de la Constitución, porque el artículo 200, inciso 4 de la Constitución dice que son cuestionables a través del proceso de inconstitucionalidad las leyes, la normativa por delegación, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, también los tratados internacionales, aunque también ahí hay matices donde el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, las ordenanzas municipales, las ordenanzas regionales y el reglamento del Congreso, que más allá de la nomenclatura, el reglamento del Congreso tiene la calidad o la naturaleza de una ley orgánica. Y bueno, no hace referencia específicamente a las reformas constitucionales, pero las reformas constitucionales nacen de una ley, ¿no? De la ley de reforma, digamos, de una ley de reforma constitucional. Y lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que todas las leyes son cuestionables a través del proceso de inconstitucionalidad, no solamente las leyes ordinarias, sino también, por ejemplo, las leyes orgánicas, las leyes de reforma constitucional, y repito, mencionaba de que una cosa es el poder constituyente, que si no sería revisable por parte del Tribunal Constitucional, y otra cuestión sumamente diferente es el poder constituido. Entonces, las reformas constitucionales nacen de un poder constituido y por eso es que el Tribunal Constitucional, como órgano ad hoc al que se le ha encargado esa función de salvaguardar la supremacía de la Constitución, tiene la posibilidad de revisar aspectos constitucionales en torno a las reformas, ¿no? Más allá de que esas reformas impliquen, obviamente, una situación de cambio en la propia Constitución. Ahora, llevando todos esos conceptos y habiendo explicado el tema de la posibilidad de plantear una acción de inconstitucionalidad en torno a las reformas constitucionales, cabe hacer referencia de qué es lo que está sucediendo ahora, cómo es que se podría resolver o cuáles van a ser también los debates que seguramente se van a originar en los próximos meses a raíz de lo que está aconteciendo ahora. El Congreso de la República, como explicaba al inicio de la ponencia, ha desdoblado, digamos, la actual legislatura en dos, ha creado prácticamente una nueva legislatura, y a partir de esa nueva legislatura ya tiene dos para aprobar las reformas constitucionales, ¿no? Entonces va a poder aprobar las reformas constitucionales. Ahora mismo ya el Colegio de Abogados, el Colegio de Abogados de Ayacucho, si no me equivoco, ha presentado una acción de inconstitucionalidad respecto de esa modificación, porque ese desdoblamiento de las legislaturas ha tenido que hacerlo el Congreso en su reglamento.
Ahora, claro, uno podría pensar, pero el Congreso tiene autonomía y potestad de modificar, ¿no?, el reglamento, sí, pero esa modificación que está dentro de las prerrogativas que le corresponden al Congreso no pueden significar un atentado en contra de la Constitución. Y la pregunta que habría que hacerse es, ¿por qué es, digamos, inconstitucional ese desdoblamiento? ¿Por qué? Porque trata de buscar la inconstitucionalidad, o mejor dicho, trata de buscar el lograr reformas constitucionales, ¿no? Y esa inconstitucionalidad, de esa variación en el reglamento, esa modificación en el reglamento del Congreso, tendría asidero sobre todo por la vulneración del principio de deliberación que deben tener todas las normas que nacen dentro de nuestro Estado. Si nosotros observamos el proceso de creación de una ley ordinaria, ¿no? Se presenta el proyecto, pasa una comisión, la comisión llama a pronunciamientos externos, se emite un dictamen, luego se pasa a conocimiento del Pleno para votación. Es un proceso, digamos, que trata de garantizar sobre todo que la normativa sea discutida, que exista una deliberación en torno a la norma que se va a promulgar. Si eso sucede respecto de la normativa o de las leyes ordinarias, con mucha mayor razón y además con mucha más preponderancia, debe darse en digamos, en todo el proceso de aprobación de una ley de reforma constitucional. Siempre se menciona en aspectos constitucionales que la ley de reforma, o mejor dicho, que nuestra Constitución es morfológicamente rígida. Esto no quiere decir que la Constitución no pueda ser modificada por una reforma constitucional. No quisiera que se entienda de esa manera, porque claro, algunas veces cuando se escucha el término Constitución rígida, morfológicamente rígida, se piensa que la Constitución no debería admitir ningún cambio, ¿no? Y esto no es así, porque las constituciones deben responder a la evolución de los tiempos. El derecho debe responder a la evolución de los tiempos. Es una frase que normalmente es utilizada, por ejemplo, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al tratado, porque los tratados en materia de derechos humanos también están o tienen que estar en constante evolución por la casuística prácticamente infinita que se puede presentar en torno a la protección de derechos. Pero en torno específicamente a la Constitución no se puede entender como un documento acabado, completamente terminado, que no pueda ser pasible de alguna modificación, de algún cambio. Pero cuando se menciona que es morfológicamente rígido, es porque se tiene que respetar el procedimiento establecido para la reforma constitucional. Y si no se respeta ese procedimiento, obviamente estaríamos atentando en contra del precepto constitucional. Además que si nosotros revisamos la literalidad de las reformas constitucionales, por ejemplo, cuando solamente tiene que darse o cuando se opta por la vía de llevar la reforma constitucional única y exclusivamente a manos del Congreso, en el voto aprobatorio de los 2/3 del Congreso se exige que sean en 2 legislaturas consecutivas, en 2 legislaturas sucesivas ordinarias, dice la Constitución. Este cambio que estaría haciendo precisamente el Congreso de la República es una situación completamente extraordinaria, excepcional, y esa excepcionalidad ni siquiera estaría justificada, ¿no? Porque siempre en toda excepcionalidad se tiene que plantear alguna situación que obedezca a criterios objetivos, a criterios razonables, proporcionales, y al final de cuentas esto no es lo que está sucediendo. Entonces, ya de por sí la normativa, se podría decir, el cambio que ha hecho el Congreso de la República en su reglamento es inconstitucional. Yo hace un momento les decía, el artículo 200, inciso 4, establece cuáles son las normas con rango de ley que pueden ser cuestionadas constitucionalmente. Y entre ellas está precisamente el reglamento del Congreso, y por eso es que ahora se ha planteado una acción de inconstitucionalidad. ¿Cuál es la situación previsible? ¿O qué es lo que puede suceder? Porque claro, la acción de inconstitucionalidad se ha planteado respecto del reglamento del Congreso, no respecto de las posibles reformas que ahora se vayan a votar. No se ha planteado respecto de esa normativa. Este proceso debería demorar, bueno, debe tener un plazo más o menos de resolución hasta que resuelve el Tribunal Constitucional. Muy seguramente, si se tienen que votar algunas reformas constitucionales en este tiempo, se van a hacer. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia jurídica? Si nosotros ya entramos un poco más a detalle, claro, el Tribunal Constitucional ha dicho que también se puede declarar inconstitucionalidad, o se puede declarar la inconstitucionalidad de las normas por conexidad. Es decir, si aquí 4 meses el Tribunal Constitucional
termina señalando la inconstitucionalidad del reglamento del Congreso en esa variación de la doble legislatura. Esa doble legislatura que le está permitiendo al Congreso de la República hacer votaciones en torno al tema de reformas constitucionales. Obviamente las reformas que nazcan, si se declara inconstitucional el reglamento, esas normas van a nacer, digamos, heridas de muerte, ¿no? Si se declara inconstitucional el reglamento, en ese momento, por conexidad, también se va a declarar inconstitucional o se van a declarar inconstitucionales las leyes de reforma constitucional. ¿Por qué? Por una cuestión, bueno, básica, ¿no? De coherencia tal cual. Si el reglamento es el que le permite hacer la votación para las reformas constitucionales y se termina deduciendo que esa modificación en el reglamento es un cambio que obedece a criterios inconstitucionales, ya estamos señalando de que, claro, la normativa de reforma constitucional estaría naciendo simplemente bajo criterios inconstitucionales, ¿no? Herida de muerte, como les mencionaba yo hace un momento. Y en ese planteamiento, las reformas constitucionales tendrían que ser expulsadas de nuestro ordenamiento jurídico precisamente por su inconstitucionalidad. Hay algunas cuestiones que merecen quizás un mayor desarrollo, como el tema, por ejemplo, de la necesidad del retorno a la bicameralidad. Nosotros somos un Estado que tradicionalmente hemos bueno, hemos tenido dos cámaras en el Poder Legislativo, y ese es un planteamiento bueno, se quería discutir ahora. No se cuestiona tanto el fondo, sino más bien la forma. ¿Por qué? Porque el tema digamos, por ejemplo, el tema del retorno a la bicameralidad. La bicameralidad implica una serie de cambios que tienen que ser discutidos, deliberados, como mencionaba hace un momento, y donde, si por ejemplo se llegase a aprobar este tipo de reforma constitucional, también se estarían vulnerando otros principios, sobre todo principios relacionados a esa garantía de pesos y contrapesos entre los poderes del Estado, entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque la situación cambiaría, ¿no? La situación cambiaría en torno precisamente a ese retorno de las dos cámaras, con la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y los cambios que eso conllevaría. Entonces, aquí la situación es que cuando se habla de las reformas constitucionales, muchas veces se tiende a pensar de que las reformas constitucionales, como cambian la propia Constitución, no deberían ser revisadas, no se podría plantear, por ejemplo, acciones de inconstitucionalidad. Pero esa no es la situación real, ¿no? Por eso es que yo explicaba las tendencias previas que habían surgido en torno a este tema, que eran precisamente la tendencia estadounidense y luego que es una tendencia con la cual nosotros no coincidimos, y ya pronunciamientos, digamos, que guardan coherencia con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional nuestro, que es el de la India o el de Colombia, que dicen que la Constitución tiene una estructura básica, ¿no? Y que por tanto no se puede atentar en contra de esa estructura, y además debe de entenderse que estamos hablando de un poder constituido y no de un poder constituyente. Quizás sea materia de alguna otra discusión, en otra oportunidad, el poder revisar, por ejemplo, algunas cuestiones en torno a la reforma total, parcial. El Tribunal Constitucional también se ha referido en torno a eso, aunque sí es un punto en el cual, digamos que yo no tengo o no coincido con el planteamiento del Tribunal Constitucional, porque desde mi punto de vista solamente deberían ser admisibles las reformas parciales, ¿no? En todo caso, cuando se habla de la reforma total, en todo caso se estaría haciendo una reforma, o mejor dicho, un cambio de constitución, ¿no? Un cambio de constitución, pero bueno, la reforma total, brevemente, lo que decía el Tribunal Constitucional es que es un cambio en la parte esencial de la Constitución, pero aquí entraríamos en contradicción, porque si es en la parte esencial de la Constitución, esa reforma constitucional podría ser cuestionada por inconstitucional. Por eso les decía que vendría a ser prácticamente una incoherencia tal cual el planteamiento, pero bueno, sumamente respetable, y evidentemente nosotros, al encontrarnos en jurisdicción constitucional, más allá de no coincidir con el planteamiento del Tribunal Constitucional, tenemos que respetarlo y acatarlo. Eso sería todo en cuanto a mi participación, Eric. Le agradezco y reitero nuevamente el agradecimiento al consultorio jurídico de la Universidad San Martín de Porres por esta gentil invitación. Muchas gracias, doctor Julio Fernández. Y como es ya costumbre en nuestro estudio jurídico online, tenemos algunas consultas breves. La primera de ella es que usted nos mencionaba hace un momento
sobre que toda ley es modificable, toda ley es observable. ¿Cuáles son, nos consultan, o cuál sería el paso principal para modificar una ley? Porque entendemos que hay varios pasos que seguir, pero ¿cómo debería iniciar el cambio de una ley? El cambio será, bueno, entiendo yo, Eric, será el cambio en una reforma constitucional, ¿no? Es un cambio en la reforma a través de una ley de reforma constitucional. A ver, en torno a ese planteamiento, y le agradezco la consulta, nosotros tenemos que tomar en consideración siempre que, digamos, los cambios constitucionales, como yo les decía hace un momento, tienen que responder a la evolución de los tiempos. Nosotros, por ejemplo, a modo, digamos, de explicar la estructura de nuestro Estado. Nuestro Estado es un Estado unitario descentralizado. Constitucionalmente pueden existir estados unitarios stricto sensu, estados unitarios desconcentrados, estados complejos federales, confederados, libre asociados, pero nosotros, y constitucionalmente nos definimos de esa manera, somos un estado constitucional descentralizado o un estado unitario descentralizado. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, tienen que haber prerrogativas de autonomía económica, administrativa, política, precisamente respecto a los gobiernos regionales y los gobiernos locales. A eso se hace, o esa es la alusión específica respecto de la descentralización, sin llegar a una autonomía total, como sí podría suceder, por ejemplo, en los estados federales, donde incluso a la distinción o la autonomía llega o abarca hasta el Poder Judicial. ¿Por qué yo hago referencia a esto? Porque la consulta era cómo se podría plantear, por ejemplo, una reforma. Bueno, en este caso, digamos, la evolución en torno al tema de la descentralización ha tenido varias reformas constitucionales precisamente para garantizar lo relacionado al punto específico en torno a, digamos, a la descentralización y los poderes de autonomía que deben de gozar los gobiernos regionales. Lo mismo respecto de algunos derechos fundamentales. Bueno, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, el año pasado ha señalado en la sentencia del caso Ugarteche que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es un derecho que guarde correlación con el tema, por ejemplo, de la igualdad o con ningún derecho fundamental, dijo el Tribunal Constitucional. No entró tampoco a demasiado análisis, ya en los votos se desarrolló. Pero esto muy probablemente bueno, ya está en instancias del sistema interamericano. Seguramente la Corte le va a decir al Tribunal Constitucional de que ha vulnerado derechos humanos y que el matrimonio sí guarda coherencia con derechos fundamentales, como por ejemplo el tema del libre desarrollo de la personalidad, del derecho a la igualdad, del derecho a la honra y la dignidad, el derecho a la vida privada. Bueno, son varios derechos. Entonces, cuando la Corte le diga al Estado peruano y sancione y declare responsable internacionalmente al Estado peruano, se podría, por ejemplo, instaurar o se podría proponer una reforma en torno a la incorporación del matrimonio como un derecho fundamental, el matrimonio igualitario. Digo, como una situación, digamos, plausible solamente para un ejemplo práctico, pero no es que exista una fórmula en torno al cambio tal cual de los parámetros constitucionales. Los parámetros constitucionales, les decía yo, una constitución es morfológicamente rígida, porque en principio, aunque admite variaciones, aunque admite modificaciones, sus normas tienen la tendencia o han sido para quedarse y regir durante un tiempo largo en la historia de un país. Entonces, si se quiere hacer un cambio o una modificación, tiene que evaluarse de manera sumamente profunda sobre todo y saber qué es lo que se va a cambiar. Por ejemplo, se podría reformar la Constitución a partir, ahora mismo estamos a puertas de entrar en un nuevo gobierno, ¿no? Probablemente sea el señor Castillo el que se termine declarando como presidente de nuestro país. El señor Castillo ha dicho en varias oportunidades que quiere cambiar el modelo económico de nuestro país, muy probablemente tendiente más al socialismo. El modelo económico que actualmente tenemos es un modelo económico de libre mercado, ¿no? Una economía social de mercado, establece nuestra Constitución, pero siempre, aunque con el factor social, tendiente un poco más al liberalismo y no al socialismo. ¿Se podría reformar la Constitución en ese planteamiento? No, era lo que yo les decía. Porque si se hace ese cambio en una reforma constitucional, esa reforma constitucional sería inconstitucional por ir en contra del parámetro económico que nuestra Constitución ya establece. La única manera de realizar eso sería a través de un cambio de Constitución, ¿no? Que ahí sí sería
plausible porque digamos, el poder constituyente sí tendría esa atribución para cambiar de ese precepto y con ello también cambiar de constitución. Pero siempre se pregunta, ¿no? Es más, es muy es muy populoso el planteamiento de decir, cambiemos la constitución. Pero si uno pregunta a la mayoría de personas que están a favor del cambio de constitución, preguntarle qué desea cambiar en la constitución, muy probablemente no sepan la mayoría qué es lo que desean cambiar. Y yo lo digo porque los candidatos mismos que se han presentado al Congreso de la República, es más, en las elecciones presidenciales, cuando se les ha consultado qué desean cambiar en la Constitución, digamos que balbucean o no terminan señalando específicamente cuál sería el parámetro real para hacer un cambio constitucional, como si la Constitución simplemente fuese una muda, ahora que vamos a entrar al bicentenario, simplemente ponerse de gala una nueva constitución. No funciona así, ¿no? Las constituciones son documentos, es más, es el documento, la norma de mayor jerarquía y tiene que ser respetada. Espero haber absuelto la consulta, le agradezco por la pregunta. Sí, doctor Fernández. Y la segunda pregunta y última tiene mucha relación con la primera. Justamente la consulta está referida a si hay un tiempo estimado para llevar a cabo esta reforma. 6 meses, Son un dos, año, 2 años, un gobierno. Adelante. le agradezco, Eric. En realidad, como les decía yo, a ver, hay dos vías para plantear una reforma constitucional. Una primera vía, que es el voto aprobatorio de mayoría calificada por parte del Congreso, y se llama referéndum. Eso sí se puede hacer, digamos, en un tiempo que no demore o que no demande mucho. Y esa además es la forma habitual, por así decirlo, debería ser el planteamiento habitual en torno a una reforma constitucional. Pero en nuestro país la mayor parte de las reformas han seguido el otro procedimiento. Nosotros para variar, digamos que hemos hecho ordinario lo extraordinario, porque el Congreso de la República es el que ha hecho a través de los votos de las dos, digamos, de los dos tercios, el voto aprobatorio, las reformas constitucionales. Dos legislaturas, un año calendario tiene 2 legislaturas. Como una reforma constitucional se vota en 2 legislaturas consecutivas, ese es el plazo que podría existir o para el desarrollo de la votación, ¿no? Una primera legislatura y la otra se podría desarrollar tranquilamente en un año calendario o en el segundo semestre, es decir, en el segundo periodo de la legislatura y en el primero del siguiente. Pero siempre tienen que ser consecutivas y, como les decía yo hace un momento, ordinarias. Listo, Eric, le agradezco también por la consulta. Muchísimas gracias, doctor Julio Fernández, por su participación, por absolver las preguntas que nos han llegado y agradecer a todas las personas que nos han seguido a través de las redes sociales, de la página oficial de USMPTV Filial Sur y la página de la Universidad de San Martín de Porres Filial Sur. Les recordamos que este material estará en nuestro canal de YouTube, búsquennos como USMP. Buenas tardes con todos nuestros seguidores. Nuevamente agradecido a usted, doctor Julio Fernández, por participar una vez más del consultorio jurídico online de la Universidad de San Martín de Porres. Gracias y buenas tardes.